El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver a la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo nos invita nuevamente a la fe, a que no tengamos miedo y a que sigamos adelante a pesar de las tormentas. Tenemos que dejarnos iluminar. En esta semana, no me acuerdo qué día, en una homilía pequeñita que hice, decía, recordando una frase de Santo Tomás de Aquino, que es mejor iluminar que brillar. El día de Santo Domingo, es mejor iluminar que brillar, no solo por la intensidad de la luz, sino porque ilumina. Y ahora me doy cuenta por el sol, que uno lo agradece, pero encandila un poco. En esta mañana fría agradecemos este sol, pero también en este día nos tenemos que dejar iluminar por la palabra de Dios. Esto también es un llamado a la humildad de la escucha. El que brilla se muestra, el que ilumina se pone en el contexto con lo otro, y en la iluminación uno percibe mejor la realidad que cuando te encandilan o cuando te iluminan y prescindís del resto, del contexto. ¿Qué nos quiere decir esta palabra de Dios en el contexto de la revelación? Nos invita a la fe. ¿A qué fe? A la fe en Jesús es obvio. Recordemos otro pasaje también en este laguito que tiene características de mar y que tiene también lo que saben los discípulos, porque se criaron ahí. Viste que a veces, me acuerdo una anécdota en el seminario de Mercedes, que vino un sacerdote que había estudiado en Suiza, y Mercedes está muy cerquita de San Andrés de Giles, ¿no? Y entonces había venido de Suiza y vieron estos días que tenemos nosotros en la pampa húmeda, de una humedad tremenda. Entonces este padre dice: «Pero acá siempre hizo esta humedad». Y entonces le dice uno de los seminaristas: «¿Pero vos no sos de Giles?». Pero claro, había estado un tiempo en Suiza y se había olvidado cómo era. Y bueno, y a nosotros nos puede pasar lo mismo, Y los discípulos se habían criado ahí, sabían cómo era el mar. De golpe salían en su barquita y estaba todo bien el lago, y de golpe viento en contra, las olas, las barcas, pensemos de hace 2000 años, que eran muy frágiles y tenían esa tormenta, sabían bien qué hacer en una situación semejante. Y en una de esas ocasiones, este recuerdo que les quiero traer, estaba Jesús en la barca y estaba durmiendo. Y entonces, fíjense, esto también nos enseña, ¿no? Cuando uno tiene paz interior, puede dormir hasta en una tormenta. Cuando uno no tiene paz interior, por más que haya silencio, no puedes dormir. Y Jesús está durmiendo porque está cansado, porque está todo el día, dale que te pego, se quiere ir a rezar un rato y no puede porque la gente lo busca. Y van los discípulos y los amarrean. «Señor, despierta, sálvanos que perecemos», le dicen. Y Jesús se despereza, suponemos, lógicamente, porque verdadero Dios y verdadero hombre, y le dice al viento, a la tempestad: «Cálmate». Se calma y le dice Jesús: «Hombres de poca fe».
¿Poca fe en quién? En él no, porque lo despertaron. En Jesús tenían fe. Poca fe en ellos. Podían seguir con la tormenta. Si yo estaba durmiendo, ¿para qué me despertaron? Si podían seguir con la tormenta. Y hoy nos muestra lo mismo, pero lo tenemos que buscar hoy un poquito esto. ¿Por qué? Porque Jesús dice, después de la multiplicación de los panes, fíjense, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca. Los metió en la barca. ¿Se acuerdan por qué pasó después de la multiplicación de los panes? La gente empezó a querer hacerlo rey a Jesús. Hoy tenemos elecciones acá. Vieron que si tenemos algún político que nos da de comer, dice, bueno, lo hacemos rey. Y Jesús no, él la tenía clara. Él no iba a caer en la trampa, pero tenía miedo por los discípulos. Entonces los metió a los discípulos a la barca, ustedes vayan que yo me encargo. ¿Y qué dice el Evangelio? Despidió a la gente, se retiró a un lugar y se puso a rezar. Y entrada la madrugada comenzó a caminar por el agua, que ya los otros venían. Dice los tres sinópticos, Mateo, el Evangelio que nos toca este ciclo, Marcos y Lucas. Marcos nos dice que ya estaban cansados de bregar porque tenían el viento en contra. Fíjense, otra vez la enseñanza. Jesús les deja hacer todo lo que pueden. Él los deja toda la noche con el viento en contra, tratando de llegar a la otra orilla. Y Él luego va y les calma la tempestad. Cuando Jesús sube a la barca, se produce una gran calma. Pero les deja que trabajen. ¿Por qué? Nosotros tenemos un refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que tener una fe firme en Jesús. Dice San Agustín, comentando este pasaje, que nosotros, si tenemos la fe en Jesús, no tenemos por qué presumir de firmeza. Cuando presumimos de firmeza, fracasamos. Cuando somos firmes en Jesús, acertamos y vamos para adelante. También enfrentando las dificultades, también enfrentando las tempestades que podemos tener en la vida. No tengamos miedo, hermanos. Jesús siempre está en la barca o está cerca. Si no está en la barca y se está zarandeando mucho, o puede ser que Jesús esté durmiendo, porque a pesar del esfuerzo podemos enfrentar la tempestad, o Jesús va a venir caminando sobre el mar y nos va a ayudar. Pero tenemos que concentrar nuestra fe y nuestra firmeza en Jesús. ¿Qué le pasa a Pedro? Desconfiado. Es un fantasma. Si eres tú, mandame a caminar. Vení, le dice Jesús, vení. Empieza a caminar. ¿Y qué mira Pedro? La violencia del viento. No lo mira Jesús. Cuando vos vas con el viento en contra, no tenés que mirar el viento, tenés que mirar la meta, tenés que mirar a Jesús. Porque si no te hundís. Señor, que me hundo, sálvame. Y Jesús les tiende la mano. Hombre de poca fe. Poca fe también en Él, que mirando a Jesús puede hacerle frente a la tormenta y puede caminar sobre el agua. Miremos a María nuestra Madre, pidemos su amparo, el abrigo de su manto, pidamos la gracia de escuchar siempre a Jesús y de saber que aún en medio de las tormentas y del mar podemos caminar firmes poniendo nuestra fe en el Señor, que siempre nos dice que no temamos y nos alienta a vivir en la fe. Ponemos en el altar del Señor la vida de nuestra patria, ponemos la vida de cada uno de nosotros y que siempre vivamos con el criterio de la fe, lo que nos hace ir para adelante, lo que nos hace enfrentar las adversidades, lo que nos hace cambiar interiormente para que pueda cambiar nuestra sociedad, es una fe auténtica y firme en el Señor Jesús. No demos la vida por nadie menos que Dios, porque dando la vida por Dios, la recuperamos. Cuando la semillita muere, dice Jesús, produce mucho fruto. Produzcamos mucho fruto en el Señor. Que así sea. Creo en Dios.